Les damos la bienvenida a Vibras. Deportivas. Tony, qué bueno, te echaba de menos, ¿eh? Yo también te extrañé. Pasó bastante tiempo pero hoy se viene algo muy bueno, ¿verdad? Hay un upgrade acá. Estamos en el estudio Okeanos, ¿no? Esto es un upgrade muy grande, ¿eh? Acá no se ve, pero detrás de cámara hay bastantes personas moviéndose, ayudándonos con Exacto. todo. Y tenemos a invitado especial Pablo Sala. Pablo Sala. Así que Hoy adelantamos SBS porque es primera vez que entrevistamos a nuestro futuro profesor y esta vez no tuvimos clase con él antes. O sea, adelantamos SBS. sí. Increíble. Así que merece para mí también una introducción como acertada, bien acorde a lo que vamos a hacer para que la gente lo conozca. Exacto. ¿No? Hoy el tema que se viene es algo muy actual y muy importante hoy en día porque hablamos de inteligencia artificial. Y por eso, Pablo, antes de empezar la entrevista, Tony y yo que hicimos un juego con nuestro mejor amigo ChatGPT, porque al final es el mejor amigo de todo el mundo en ese momento, creo. Y preguntamos a ChatGPT, dándole algunos tus datos y una descripción sobre ti. Pero hecha, sabes, de manera divertida y todo. Ahora, yo te la voy a leer y tú me dices si está bien hecha y de verdad te describe o no. Vale. Pablo Sala no es solo un apasionado del deporte, es un auténtico visionario que está revolucionando la industria con la inteligencia artificial. Desde Valencia al mundo, este crack combina su formación en gestión deportiva con un enfoque innovador que ayuda a clubes, marcas y organizaciones a tomar decisiones más inteligentes y estratégicas. Con los pies en el césped y la mente en el futuro, Pablo demuestra que la tecnología también vibra con el deporte. Prepárate para una charla donde el algoritmo se junta con la pasión. Espectacular. Bien. Empezamos bien, entonces. Espectacular. Bien, Pablo, de todas maneras, gracias por estar aquí. Sí, y te damos un poco la palabra, porque empezamos a hablar y no paramos, se ve que extrañábamos el podcast. Pero nos gustaría saber, más allá de esta descripción de lo que opinás, bueno, saber cómo estás hoy y de qué vamos a hablar. Bueno, como bien decís, vamos a hablar de inteligencia artificial. Es algo que está surgiendo de forma para la gran masa de gente, pero que ya viene desde 1950, empezando con pequeños pasos. Es verdad que eran pasos más lentos y ahora la tecnología y los datos que tenemos nos han permitido acelerar mucho más y esto va a crecer exponencialmente. Así que cuanto antes el mundo del deporte se ponga con esto, antes podrá evolucionar y ponerse a la altura de otras industrias que ya lo están haciendo. Entonces tú me estás diciendo que ya en 1950 se empezó a hablar de inteligencia artificial. Sí. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial ya... Ahí se acuñó el término, pero realmente veníamos utilizándolo, la gente. No sé si os suena la figura de Alan Turing. Es pues es como el padre de la inteligencia artificial. Él fue quien decodificó unos códigos en la Segunda Guerra Mundial y de hecho hoy una de las pruebas más famosas se llama el test de Turing y es la capacidad que tiene una persona de saber si está hablando con una máquina o con un humano. Mira. Y esto hoy recientemente ya se ha dado como superado porque no somos capaces de saber si el que está al otro lado es un chatbot o es un humano. Mira vos. Sí, hay bastantes ejemplos de eso. El otro día nos dan el ejemplo que ya se están vendiendo autos con inteligencia artificial contestándote, ¿viste? Y que la otra persona pensaba que tenía un vendedor y finalmente fue la inteligencia artificial. Okay. Ahí se superó el test de Turing. Correcto. Como Turín, pero por ahí. No, mejor hablar de Turing, por favor. Bien. Ok, vamos a hablar entonces de la inteligencia artificial aplicada al deporte y decís que el deporte de alguna manera no está a la misma altura, o sea, tiene un gran recorrido comparado a otras industrias. Bueno, sí, siempre hay algunas industrias que van por delante, evidentemente las empresas tecnológicas se han puesto al día antes, pero si el deporte normalmente va más atrasado que otras industrias, pues ahora tiene la oportunidad de ponerse al mismo nivel o incluso por delante de algunas que todavía son más tradicionales. Así que mi función es dar a conocer esto, ya no tanto dentro del deporte, sino más dentro de la gestión deportiva, porque al final el deporte ya tiene muchas herramientas que utilizan la IA desde hace tiempo para el rendimiento de jugadores, de equipos, pero mi especialidad es hacerlo para que la gestión de estos clubes, de estas federaciones, sea más eficiente. Bien. ¿Y de dónde? Pero
Ahora, hablando un poco también de tu recorrido, ¿de dónde viene esa pasión por la tecnología? Porque hemos visto que al final en tus estudios te dedicaste al estudio de la gestión deportiva, organizaciones de empresas de organización deportiva y todo, pero no hiciste un estudio de informático, algo. ¿De dónde viene esta pasión y cómo se cruzó con el deporte entonces? Para mí, mi pasión principal es el deporte. Y yo desde pequeño siempre he querido ser profesor de educación física. Estudié educación física aquí en Valencia, el grado, y luego hice un máster en gestión, que es lo que realmente me apasionaba. Y mi inquietud digital y por la informática hizo que en algún momento se cruzaran. En ese momento trabajaba yo en Decathlon, estaba como responsable y vi que el futuro iba por aquí. Empecé a estudiar por las noches, combinándolo con mi trabajo, y ya llegó un momento en que pues, dejé mi antiguo trabajo y me metí en una consultoría tecnológica, prácticamente como becario, para aprender lo máximo posible. Y ahora he dado el salto ya a poner ese conocimiento que he adquirido por mi cuenta y en esta empresa al mundo del deporte y de la gestión deportiva en concreto. Bien. Mira. Y sí. le puedo hacer una pregunta, una curiosidad. He visto también, dado que es mi grande pasión son los deportes de raquetas y todo, te quería preguntar, he visto en tu background que trabajaste en el World Padel Tour y también en el ATP Tour como en Valencia cuando todavía era un 250. ¿Qué tal trabajar en organizaciones de este tipo? ¿Y tu deporte favorito es el pádel, el tenis también? Sí, yo he jugado al baloncesto hasta los 20 años más o menos. Y verdad que luego descubrí el pádel y me enganchó. Cuando yo terminé el máster de gestión deportiva, hice todo lo posible por intentar trabajar en World Padel Tour y al final tuve la oportunidad, así que yo me fui como el que le gusta el fútbol y se va a organizar el Mundial de Fútbol, o sea, encantadísimo. Claro. Me fui a Madrid, viajaba a las diferentes ciudades para organizar el evento y después de 2 temporadas ya volví a Valencia. Estuve en algunos torneos importantes como el que tú mencionabas, el 250 y el 500 aquí en Valencia, que eran eventos puntuales, y luego en la Copa Davis también, que fue creo que la última vez que jugaba Nadal en Valencia, y lo vi en directo y fue un espectáculo, la verdad. Mira aquí la tenemos, Rafa. Es el deportista más nombrado en el podcast. Pero qué bueno, o sea, porque también es mi ídolo más grande y cada entrevistado siempre dice, no, Rafa, estoy súper feliz. Sí. Pablo, a mí me interesa saber también, cuando hablaste de Decathlon, un momento que te diste cuenta que la inteligencia artificial era como el futuro y el presente también. ¿Qué fue lo que te hizo dar cuenta de eso? ¿Algo dentro de Decathlon? Bueno, en aquel momento Decathlon, que es una empresa bastante avanzada tecnológicamente, tenía ya muchas herramientas, pero yo estaba investigando por mi cuenta y el día que nació ChatGPT, entre comillas, el día 30 de noviembre de 2022, y ese día estaba sentado en el sofá de mi casa, escribí un prompt, que es como la instrucción que tú le das al chat, me devolvió algo coherente y en ese momento yo, o sea, no solo flipé, sino que dije, esto va a cambiar muchas cosas. Y esto ya hace más de 2 años, 2 años y medio más o menos, y yo en ese momento ya supe que eso no era algo habitual, o sea, no era algo normal que iba a pasar de moda, sino que era algo que iba a cambiar muchísimas cosas y luego con el tiempo hemos visto muchos avances también en ese sentido. En aquel momento solo hacía texto, pero luego hacía imágenes, también reconocía imágenes, un montón de avances que han ido incrementando como esta convicción de que esto iba a cambiar muchas cosas, al menos la forma en la que trabajamos y gestionamos las entidades deportivas, seguro. Bien. Pero me gustaría también ir entonces a estos ejemplos en entidades deportivas, porque en la introducción, ¿no?, que hizo ChatGPT, dice, ¿no?, que ayuda a ser más eficiente, a hacer decisiones de alguna manera más inteligentes o más estratégicas para las empresas deportivas. En este tiempo, ¿nos podrías dar un ejemplo? Sí, pensad, ¿cuánto hubierais tardado vosotros en hacer una introducción humorística sobre mi persona? Tenéis que haber investigado en LinkedIn, investigado en mi currículum, escribir algo, posiblemente hubierais tardado media hora. Y eso te lo he hecho en segundos. ¿Que no es perfecto? ¿Que a lo mejor habéis cambiado algo que no os ha gustado? Pues lo puedes cambiar, pero has pasado de media hora a 1 minuto. Entonces, esto es un ejemplo muy claro. Luego habrá ejemplos en los que no te ahorra tanto tiempo y ejemplos en los que te ahorra muchísimo tiempo.
Yo estaba trabajando con clubes que tenían un problema concreto y que se lo podía solucionar, y cosas que antes tardaban 3 días, ahora tardan literalmente 15 minutos en hacerlo. Entonces, cuando encuentras esa tarea que te quita un montón de tiempo y hoy a veces la puedes o automatizar o por lo menos hacer más sencilla, es un ahorro de tiempo brutal. Okay. ¿Cuál es la inteligencia artificial que utilizas más tú? Y si puedes recomendar una a nuestra audiencia, ¿no? Que dice, si tengo que gastar mi dinerito, ¿dónde lo tengo que poner inteligencia artificial? Vale, entendemos inteligencia artificial hoy como un chatbot que por detrás tiene un motor que se llama, que es un LLM, ¿vale? Como un Large Language Model. Esto es, al final, como una herramienta dentro de todo lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, hoy hay inteligencias artificiales que descubren avances médicos súper importantes y hay inteligencias artificiales que te hacen pues, textos como el que hemos visto. Si hablamos de esto, que es lo que más cerca tiene la gente, ChatGPT posiblemente sea el que más avanzado está en cuanto a funcionalidades integradas dentro de la misma plataforma. Gemini de Google también está prácticamente a la par y es gratuita en la mayoría de casos. Luego está Claude de Anthropic, que si lees lo que es el texto incluso parece más humano. Y tenemos algunas específicas como la que está dentro de Twitter, que es de Grok, la de Elon Musk. Que te hace algunas imágenes de locos. Sí, o sea, ahora cuento esto. Una vez pasé una tarde a hacer imágenes, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo y Messi que montaban un caballo y eran hechas increíbles, o sea, parecían iguales. Claro. O sea, yo creo que a nivel de imágenes es una de las mejores que vi. Pues luego, seguramente tú conoces mejor que yo. Pero... Bueno, esta va montada sobre un motor que es open source, es decir, que está abierto a todo el mundo. Y luego este motor tú lo puedes como adaptar con diferentes ajustes y ahí está un poco la clave, ¿vale? Entonces, todos los coches de Fórmula 1 posiblemente lleven un motor muy parecido, pero luego cómo adaptas el resto de características es lo que te hace ser diferenciador. Y creo que Grok ha hecho un buen trabajo en las imágenes. También hoy ChatGPT tiene unas imágenes espectaculares y algunas herramientas como Adobe Firefly y otras también hacen ya imágenes muy realistas y, vamos, que se adaptan perfectamente a lo que necesitas, lo que le pides. Y todo esto con lenguaje natural, que es un poco la diferencia, porque antes un diseñador bueno con Photoshop te hacía una imagen igual que esa, pero con mucho más tiempo y habilidades que cuestan de adquirir. Hoy, hablando simplemente con la IA, te puede facilitar el trabajo de creación de una portada para un cartel, para una red social, o sea, cualquier cosa te la puede facilitar tremendamente. Pero quiero preguntar una cosa siempre sobre ChatGPT, ¿no? Que ahora se puede ver que hay como, sí, la versión gratuita que te ofrece algunas cosas, pero hay muchos límites y hay 2 versiones. Y una cuesta 200 euros al mes. ¿Pero qué te da más esta de 200 euros al mes? Ahora tengo la curiosidad de descubrirlo, porque 200 son muchos, ¿eh? Sí, a ver, piensa que la de 20 euros ya te quita un poco los límites del uso diario. Sí que los tiene, pero son mucho más grandes y casi nunca llegas. Te permite algunas funcionalidades nuevas que van sacando y conforme pasa el tiempo, estas funcionalidades de pago pasan también a las cuentas gratuitas. Hoy con la cuenta gratuita ya se puede hacer muchas cosas, pero por ejemplo con la cuenta de pago de 20 euros puedes crear lo que se llaman los GPTs personalizados, que luego si queréis hablaremos, que es el juego este que hemos creado para SBS, y con la de 200 euros tienes acceso a modelos más potentes, es decir, a motores más potentes, que en el caso de que seas un investigador, un matemático, que tengas que resolver problemas más complejos, estos motores más potentes te dan esa capacidad. Y además no estás limitado en ninguno de los modelos para usarlo todo lo que quieras. El modelo de vídeo, generación de vídeo, llamado Sora, estaba limitado a las cuentas Pro hasta hace poco, ahora ya lo han puesto en las cuentas de pago de 20 euros y ahora incluso creo que lo van a poner como gratuito. Entonces, pues, bien. Todo esto va avanzando y... se va democratizando, se va haciendo más accesible para eso es bueno, público. Eso es bueno. Sí. Esa es la gran ventaja que tiene hoy la IA, que va a permitir que empresas pequeñas o clubes pequeños puedan competir con los grandes porque las herramientas más avanzadas hoy están accesibles a todo el mundo
y si lo piensas, 200 euros al mes no es tanto si te ahorra el equivalente en dinero o en horas de un trabajador que rinde el doble. Ok, sí. Pensad cuánto vale un trabajador. Todo un tema social también, ¿no? Sí, el hecho de los trabajos y eso. Claro. Quizás vamos a hablar un poco más tarde. ¿Qué? No, tenía una pregunta también del... Porque sabes que el otro día te estaba diciendo, justo el otro día leía una declaración de Bill Gates que dijo que para él en 10 años con inteligencia artificial los días de trabajo disminuirán desde 5 a 2. ¿Eso puede ser verdad? O sea que él habló de esto. Aquí hay corrientes que son incluso más extremistas, es decir, hay personas que creen que dentro de 5 años trabajarán las empresas y los robots y las personas tendremos que tener como una renta básica para vivir y ya está. Sí. Eso es algo muy extremo. Y luego, por otra parte, está la gente que lleva 60 años trabajando en inteligencia artificial, que conoce ciertos límites y que dice que esto nos ayudará, pero que nunca sustituirá completamente a los humanos porque le falta algunas cosas que hoy no son capaces de hacer. Hoy estamos viendo inteligencia artificial llamada débil o específica, que puede jugar al ajedrez mejor que un humano, incluso que puede hacer textos, que puede analizar imágenes, que puede redactar y hacer muchas tareas mejor que nosotros, pero en el futuro llegará lo que se llama la inteligencia artificial general, que es la que ya es capaz de hacer lo que hacemos nosotros a nivel cognitivo. Cognitivo. Okay. Pues averiguando también sobre inteligencia artificial, como inteligencia viene de inteligere, que es elegir entre. O sea, lo que hace hoy en día los motores de búsqueda o la inteligencia artificial es elegir entre todas las opciones que tiene de alguna manera y devolver a partir de eso. Pero falta quizás ese momento de creación de la nada, ¿no? Que quizás eso tiene el ser humano. No sé cómo lo ves vos. Al final, la inteligencia artificial generativa lo que hace es generar cosas nuevas, ya sea texto, imágenes, audio o vídeo, en base a unos datos existentes. Entonces, hay un debate fuerte sobre si la inteligencia artificial es creativa o crea algo desde cero o simplemente se inspira. Mi pensamiento es que incluso los humanos no creamos nada de cero. Tenemos referencias que, aunque no conozcamos explícitamente, hemos visto en un libro, en una película, en una imagen, y al final nuestra creatividad también nace de juntar una idea A con una idea B y crear algo nuevo. Entonces, algo nuevo completamente de cero posiblemente no exista. Todas las películas se basan en cosas que ya existen, con personajes que ya existen y lo mezclan. Entonces, ahí es un debate que podríamos estar aquí horas y horas y llegar a una conclusión exacta. Es interesante, claro. Descubrimos quizás o conectamos partes en vez de crear de la nada. Y te tengo una pregunta más también que va acompañada, cuando vas seguramente a las empresas, el hecho de adaptarse a la inteligencia artificial también requiere como esta parte de liderazgo interno o adaptabilidad de las personas con la inteligencia artificial. ¿Con qué te encontrás en las empresas con respecto a esto? Bueno, depende mucho del líder o el jefe si una empresa adopta esto a nivel oficial, vamos a decirlo así. Hoy la gran mayoría de trabajadores ya conocen ChatGPT y lo están utilizando, y esto al final puede ser incluso un problema porque lo están usando en base a su conocimiento de una forma amateur y seguramente con algunos riesgos a nivel de protección de datos, porque es mejor formarles y decirles cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes o los riesgos que pueden tener y que lo usen de forma segura, a dejarles que ellos lo hagan a su libre albedrío. Entonces, si el líder confía un poco en estas capacidades, la empresa adopta una política, aunque no esté escrita al 100%, adopta una política y la empresa fomenta eso. Hay un caso muy reciente en el que Shopify, no sé si conocéis el e-commerce, bueno, es la empresa que pues, de más páginas web. Si no me equivoco, Cristiano Ronaldo patrocinó Shopify una vez con una publicidad muy cringe, o sea, muy fea, pero sí. No lo conozco, pero recientemente el CEO de esta empresa ha mandado un email a todos sus trabajadores y ha dicho: a partir de hoy
la inteligencia artificial es obligada en nuestra empresa. Mira. Y hay 6 fundamentos, que no vamos a nombrar todos aquí, pero los que más destacan son: tienes que saber usarla sí o sí, te vamos a formar para que lo sepas usar, y no pidas que contrate a nadie más a menos que me demuestres que la inteligencia artificial no puede hacer ese trabajo. Y serás medido en función de tus conocimientos para saber eso, porque claramente el que sabe utilizarla es más productivo, con lo cual se convierte también en una ventaja para la empresa. Claro. Eso es impresionante porque hicimos justo una clase en SBS y yo honestamente sí, utilizo ChatGPT hace años, pero nunca he dado como importancia a cómo hablarle y todo. Y flipé cuando hicimos esta clase y la profesora empezó a decir: no, ChatGPT tenéis que hablar de esta manera si queréis esta respuesta. Claro, o sea, de ponerla en cierto rol. O sea, ¿no? ponerla en el rol y hablarle: hola chat, sé que eres un experto en esto, o imagina de ser... O sea, flipo. O sea, entonces es muy importante también educar hoy en día a utilizar bien la inteligencia artificial, ¿no? Correcto, es una de las principales funciones que yo hago. Esta ingeniería de prompts que le llaman, al final es como saber las instrucciones o el lenguaje que necesita este chat para que te dé las respuestas que tú buscas. Pensad que esto tiene acumulado todo el conocimiento de Internet, entre comillas, dentro de una caja, y que realmente no es una caja única, sino que está compartimentada como si fueran diferentes expertos, diferentes materias, ¿vale? Esto se llama como un MOE, un Mixture of Experts, es decir, cuando tú le preguntas algo, él tiene que saber a quién va a derivar como esa pregunta. Entonces tú le dices: eres un experto en marketing digital, con 20 años de experiencia y tal, él ya sabe que va a ir por allí. Porque si le preguntas algo muy genérico, pues no sabe quién preguntar y tiene que hacer con mucho más interacciones y cómputo. Está bueno verlo ahí como lo de las cajas, ¿no? Y compartimentadas en distintas cajas, de ver cuál tenés que agarrar para el tipo de lenguaje. Eso es impresionante, o sea... Sí. Sí, y estos nuevos trabajos que se abren, ¿no? Como hablaste del ejemplo de Shopify, que tenés que obligadamente saber usar la inteligencia artificial. Va a haber mano de obra que falte, quizás que no sepa usar la inteligencia artificial, o se va a buscar cada vez más gente que sepa usar mejor la inteligencia artificial. ¿Va a ser un nuevo puesto de trabajo? No tanto un puesto de trabajo, sino como una habilidad que se requiere. Antiguamente, pues quien sabía hablar inglés era una ventaja. Hoy ya es como, en algunas posiciones, un requisito mínimo. Quien sabía y ponía en su currículum Word, Excel, PowerPoint, era como que sabías eso. Hoy quien no sabe utilizar eso es como un analfabeto digital. Entonces, hoy quien pone que tiene habilidades en IA es como una ventaja, dentro de nada será como un requisito mínimo. Como que no sabes IA. ¿Sabes cómo trabajas? Claro. Como si estuviera en 1950. Sí. Entonces es algo que la gente tendrá que aprender y aprender a usarlo bien para simplemente ya que sea como algo normal. Por eso entonces por ti sería importante añadir ya en la escuela 1 hora a la semana de educación al utilizo de la inteligencia artificial, ya con los niños. ¿Qué opinas? Algunos países como Singapur ya lo están haciendo, están implementando la IA en las escuelas. Es verdad que es un poco pronto porque en la educación los expertos dicen que hay que probar estas herramientas están todavía como en fase de pruebas y hay que saber qué ventajas tienen y sobre todo hay que ser un poco cautelosos cuando enseñamos a utilizarla a los niños porque esto tiene como un arma de doble filo. Por una parte puede ayudar a pensar mejor o a hacer el trabajo más rápido y por otra te puede quitar el criterio. Entonces, cuando tú utilizas para hacer, imagínate, un informe, tú le puedes decir: hazme un informe sobre tal cosa y él te lo hará. O le puedes decir: ayúdame a hacer un informe con esta información que tengo esta idea, critícala, dime qué cosas mejorar. ¿Vale? Entonces, la primera te quita el criterio, la segunda te ayuda a pensar. Entonces hay que saber imitar la segunda. Eso sí, yo por ejemplo sobre el utilizo de los niños, yo veo que también puede ser peligroso porque, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros crecimos, ¿no? Que cuando nosotros teníamos un problema de física, de matemática, teníamos que hacerlo nosotros, no teníamos ninguna ayuda. Y ahora veo, por ejemplo, los niños que ya cuando tienen 13, 14 años ponen el texto, lo copian, lo pegan en ChatGPT, luego ChatGPT le va a resolver el problema, copian, pegan
ya lo tiene. Y esto no puede ser peligroso para cómo van a crecer las nuevas generaciones, ¿no? Puede ser que empezarán a pensar menos, ¿no? Ya, por ejemplo, yo crecí en una generación muy tecnológica, ¿no? Entonces ya yo pienso menos razono menos de mucha gente. ¿Y cómo crees que van a crecer estas nuevas generaciones así? Os pongo un ejemplo muy simple, pero para que lo entendamos. Nosotros hemos crecido ya con calculadoras. Claro. Nuestros padres posiblemente hacían las raíces cuadradas o otras operaciones matemáticas sin calculadora. ¿Tenemos menos capacidad de cálculo que ellos? Seguramente sí, pero lo que hemos ganado con eso ha sido que los problemas de la clase de matemáticas de cuarto de la ESO sean más complejos. Y nos requieran más capacidad a nosotros antes de pararnos a hacer una multiplicación a mano. Entonces, hoy las clases de matemáticas del instituto ya están adaptadas a que todo el mundo tiene una calculadora científica que te va a hacer los cálculos, pero el razonamiento es más complejo que a lo mejor hace 50 años. Esto va a ocurrir lo mismo con la inteligencia artificial, pero mientras está este cambio, hasta que los profesores, las materias, las instituciones educativas se adaptan, habrá que intentar que esas generaciones no pierdan el criterio. Entonces, ahí es donde efectivamente hay que ir con cuidado y tratarlo con cautela y cada uno con su propio criterio, sabiendo que es algo que le puede perjudicar si lo usa mal. Eso es. Bueno, acá sale una palabra muy interesante. Me gusta primero cómo bajás el ejemplo, ¿viste? De entender, de ir al pasado y decir, bueno, claro, antes no estaba la calculadora o antes quizás no estaba el Excel, y eso fue como complejizando o haciendo más productivo el trabajo a nivel general. Y traes esta palabra que es criterio, y te pregunto, ¿qué crees que necesitan los profesionales de hoy en día en el deporte o en otras industrias entrando en este mundo con la inteligencia artificial? Bueno, esto en los informes sobre empleo, habilidades del futuro y tal ya lo dicen hace años. El pensamiento crítico es la habilidad que más se va a demandar y especialmente ahora que se va a necesitar un criterio definido para que los humanos no pierdan la capacidad de pensar o lo derivemos en la inteligencia artificial. Pues a mí me sale también la palabra curiosidad, que es esto de, hoy en día quizás tu curiosidad está en ChatGPT, o sea, le preguntás todo ahí, y antes íbamos como a distintas páginas a buscar, como que eso se hizo un embudo de dónde vamos a buscarlo. ¿Crees que afecta a la curiosidad o no necesariamente? La curiosidad te va a dar un salto cualitativo para que estas herramientas te ayuden a mejorar. Es decir, usando ChatGPT tú hoy puedes aprender una habilidad como la programación o cualquier otra que se te ocurra, simplemente con curiosidad. Es decir, curiosidad y pensamiento crítico es una mezcla que con la inteligencia artificial te pueden llevar hasta el infinito. Yo he aprendido muchas de las cosas que sé sobre inteligencia artificial, además de con vídeos de YouTube y divulgadores y tal que conozco, he aprendido preguntando. Es decir, cuando he visto en YouTube un concepto que no entendía, le he dicho al chat, oye, explícame esto para una persona no técnica. Entonces él te lo explica y si ahora sí no lo he entendido, le he dicho, ponme un ejemplo relacionado con el deporte. Y me ha explicado conceptos informáticos diciéndome, un equipo de baloncesto hace una táctica, y me lo ha explicado de una forma súper sencilla que yo lo entendía. Al igual te lo puedo explicar con un ejemplo del tenis o alguien que se lo explique como si fuera una familia, da igual. Entonces, ese pensamiento crítico mezclado con la curiosidad y la IA te puede llevar a aprender cualquier cosa hoy. Y hablando siempre de inteligencia artificial en el deporte, ¿nos puedes dar algunos ejemplos hoy en día de cómo se utiliza la inteligencia artificial en el deporte? Vale, diferenciemos por favor el deporte de lo que es la gestión deportiva, porque sí, claro. En el deporte hoy un equipo de fútbol lo puede utilizar para la prevención de lesiones, por ejemplo, saber las cargas de trabajo, cuándo es más factible tener ciertas decisiones. Y un ejemplo que utilizaban el Liverpool con una inteligencia artificial era, por ejemplo, en los corners, saber las jugadas, analizar cuándo era más probabilidad de gol en función de qué decisiones. Pero esto es súper complejo porque al final el fútbol es un deporte que hay 11 jugadores en equipo, 11 en el otro, hay muchas variables y es difícil de tácticamente analizarlo.
En la gestión, hoy se puede utilizar de varias maneras, desde redactar emails, informes, hasta crear páginas web en minutos para un evento que tienes. Yo lo utilizo mucho para esta parte de creatividad en los eventos, de decir, oye, dime cómo harías más rentable esta acción, o dame ideas para que el usuario tenga una mejor experiencia, que el deportista se sienta a gusto. Y incluso le puedes pedir que sean a coste cero o a bajo coste. Entonces él te da opciones. Esas ideas que a nosotros no se nos ocurren o que pensamos que son súper limitantes, porque dame algo que me dé más rentabilidad en el evento, pero que no me cueste dinero, que la gente esté contenta, que mi jefe me aplauda. O sea, esas cosas que tú dices, es imposible que saque una buena idea de ahí, pues eso es muy bueno en hacerlo. Y cuando hablamos de los juegos de roles, ¿nos querés explicar un poquito más de qué se trata? Y no sé si tiene que ver con esto, por eso. Esto es, al final, algo que surgió hablando con Vicente. Él me dijo, yo tenía una idea de hacer como un juego en el que los alumnos practicaran situaciones reales. Y esto, hasta hace 2 años, hubiera sido un programa informático muy complejo en el que tú le defines cuáles son las situaciones, cuáles son las opciones, cuáles son la correcta. Y hoy este motor LLM te permite que tú simplemente le des unas instrucciones genéricas de lo que quieres, le puedes especificar algunos puntos y él cada vez te va a crear algo nuevo. Es decir, ninguna situación de la que habéis jugado se repetirá en el tiempo igual, porque al final la IA generativa tiene eso, que genera algo nuevo cada vez. Entonces, cada partida será diferente, aunque le metas el mismo contexto. Es decir, en un gimnasio soy el director deportivo, tengo este problema. O sea, siempre él va a encontrar como nuevas fuentes de inspiración y nuevos ejemplos. Y al final no es perfecto porque posiblemente para su criterio la opción A era mejor y para ti la opción B era mejor. No entramos en que sea un examinador de lo que realmente se debe, pero sí que es una fuente de inspiración y que te puede dar una reflexión. Yo lo he programado para que sean como respuestas más abiertas y también en función del nivel daba como 4 opciones, 2 opciones o ninguna opción para que el propio estudiante fuera el que pensara en qué situación. Y como entiende el contexto de lo que tú le dices, pues él analiza esa respuesta y dice, está bien por esta parte, también ten en cuenta lo otro, entonces aprendes mucho cuando vas iterando con él. Bien. Ok. Me interesa saber cómo es tu trabajo hoy en día cuando trabajas con organizaciones deportivas. Vos de repente te acercás a la organización y si te dicen que sí, tenés que empezar a investigar o preguntar cuáles son sus desafíos hoy en día, o hay algo general también que ayuda a todas las organizaciones. Normalmente cuando me acerco la primera vez noto que hay un interés porque al final la gente ha oído hablar de esto, conoce más o menos las bondades, las ventajas, pero es verdad que hay un desconocimiento grande respecto a las oportunidades o la potencialidad que tienen estas herramientas. Normalmente tenemos una primera reunión en la que les cuento cuál es mi trabajo y una segunda en la que les hago una demostración de lo que les podría ayudar en su caso concreto. Yo me lo preparo bien, si es una federación de fútbol o de pádel, lo que sea, me preparo ejemplos concretos para ellos y si es un club de tenis, pues preparo ese ejemplo concreto. Bien. A raíz de ahí, ellos contratan como esa formación y yo les formo en una capa básica de todas las herramientas que hay, las posibilidades que existen, para que ellos que conocen su trabajo y sus tareas del día a día puedan aplicar esas herramientas y también ellos se sientan partícipes. Yo podría hacerlo al revés, podría ponerme con ellos, ver sus tareas, darles la herramienta concreta que les ayuda, pero eso no les haría partícipes ni les haría entender cómo funciona por dentro. Yo les enseño a crearse sus herramientas, a poner como el poder en sus manos y ellos que conocen su trabajo y saben lo que necesitan, lo aplican. Y ahí es donde ganan realmente en subirse a esa ola y no simplemente que sea como una tecnología o un dispositivo que te dan para hacer un trabajo concreto y que mañana cambia algo y ya eso no vale. Bien. Y tú ves en general que hoy en día ya el mundo del deporte, todo el mundo del deporte está como, ¿cómo se dice en español?
como, que está como predicho o de alguna lo manera que predictivo. quiere, No? sí, Sí. Predispuesto. está predispuesto a entrar al utilizo de la inteligencia artificial, ¿no? O ves en general que todavía de lo que tú encontraste hay gente que todavía tienes dudas o como por ejemplo dijiste tú, que se queda solo mirando. Tú tienes el eslogan, ¿no? Que se queda solo mirando o hoy en día la mayoría te dice sí siempre. No, normalmente hay gente que tiene mucho miedo porque piensan que eso les puede afectar a nivel laboral, que esa herramienta les va a quitar el trabajo o que va a quitar el trabajo a su equipo. Yo entiendo la parte de un jefe que tiene 10 empleados y que tiene miedo de que la IA de repente le haga despedir a 5. Claro. Esto hoy no va a ocurrir, es decir, es al revés. Si tú esos 10 empleados los dejas sin IA durante mucho tiempo, la empresa que tiene 2 empleados de allí te va a comer el pastel y esos 10 empleados se van a tener que ir a la calle porque la empresa cierra, porque la empresa no puede subsistir con ese nivel de productividad o de resultados que, pues bueno, es más ineficiente. Sin embargo, si tú a esa empresa de 10 empleados le aplicas la IA, multiplicas su productividad y puede empezar a coger más proyectos, hacer más cosas o simplemente dar un mejor servicio al usuario. Sí. Tiempo que tú antes invertías en hacer informes, pasar cosas a limpio, a mano. Me he encontrado clubs que tienen muchas cosas a mano que pasan muchas horas pasando registros digitales o analizando Excels. Ese tiempo lo puedes invertir en que el usuario esté más contento o en hacer nuevos eventos, nuevos servicios, incrementar tu rentabilidad con nuevas formas, nuevas fuentes de ingresos. Sí, además yo creo que de alguna manera una queja constante que existe en muchas organizaciones es no tenemos recursos para hacer esto, para hacer lo otro. Creo que la IA viene a expandir un poco ese límite, no tenemos recursos y podemos llegar a... Esta es la brecha de oportunidad que tenemos ahora con las mismas cantidades de empleados, ¿no? Como quizás también va por ahí. Hoy, como decíamos, con curiosidad y un poco de pensamiento crítico, puedes aprender sobre ella con recursos cero o muy limitados. El problema es que esto ya empezó hace 2 años muy fuerte, entonces las empresas que hoy se pongan a aprender desde cero sin ningún tipo de ayuda van a estar como siempre 2 años por detrás. Yo lo que hago es que estas empresas puedan empezar como esos 2 años súper rápido con mi información y a partir de ahí ya ellos se enganchan lo que va saliendo nuevo. Pero si tienes que empezar de 2022 a investigar por tu cuenta y tal, las empresas que contratan la formación van a estar 2 años por delante de ti. Y 2 años en IA es muchísimo. Claro. Por eso yo quiero aprovechar en este momento para hablar a la audiencia y decir, ¿te vas a quedar mirando? No, yo creo que no. No, hay que ponerse ya. Sí, pero a mí me genera también esa cuestión de acelere, ¿no? El decir, uy, en un mes de repente sale un nuevo motor de búsqueda, algo diferente y tengo que estar al día, tengo que actualizarme todo el tiempo y como que genera una ansiedad. Casi ahora casi la guerra entre los países hoy en día es sobre las inteligencias artificiales, ¿no? Estados Unidos que tira esta y China de repente que contesta con la otra y Rusia también, o sea que hoy en día las guerras entre los países es para que quien tenga la mejor inteligencia artificial al final. Para que lo entendáis, al final lo que buscan estas plataformas son que los usuarios la utilicen. Es como las redes sociales. Al final ellos buscan que tú pases mucho tiempo ahí dentro y lo que están tratando ahora con toda esta funcionalidad gratis y tal es que la gente se acostumbre a utilizar ChatGPT, Google o DeepSeek, o el chino o el que sea. Entonces, ahora están dando muchas facilidades para que la gente se adapte a eso y luego cuando vayan creciendo con esa herramienta posiblemente ya no se saldrán. La guerra es, es mejor que una telenovela, es mejor que cualquier partido de fútbol casi, porque ves como semana a semana, casi día a día, todo el mundo saca nuevos modelos, nuevas funcionalidades. Yo estoy en grupos de WhatsApp que literalmente me queman de todas las noticias nuevas que hay cada día y esa es mi función, la de estar al día de las cosas es mi función. Los clubes deportivos simplemente tienen que estar como ahora empezando a utilizarlo y yo seré quien un poco les ponga al día de decir, oye, ha salido esto nuevo, adaptado a tu caso, lo puedes usar por ahí. Esto nuevo que ha salido, no te preocupes porque eso no te afecta o no es importante para ti ahora. Algo que me quedó que creo que es importante es
bueno, algo fundamental que le enseñás a usar a las organizaciones desde adentro la inteligencia artificial, como que me gusta ese concepto de entender cómo funciona para poder sacarle mayor provecho. Y por otro lado, el actualizarse, ¿no? El estar al día. Entiendo que vos quizás a las mismas organizaciones les comentás, salió esto porque es tu función estar al día, pero ¿a qué le recomendarías a las organizaciones o a nosotros para estar al día, dónde informarnos, cómo hacer? Vale, aquí en la parte como el deporte, una teórica y una práctica. Es decir, yo te puedo explicar cómo chutar una falta, pero si tú no lo practicas, nunca vas a meter el gol. Bien. Entonces, una vez que tengáis una primera clase conmigo en SBS o incluso que por vuestra cuenta investiguéis cosas o veáis vídeos en YouTube, hay que intentar practicar eso. Hay que intentar ponerse a hacerlo, porque también de esa práctica nace un poco la experiencia y el ver que los resultados van llegando y eso te motiva a seguir aprendiendo. Si te quedas en la teoría, posiblemente mañana no te acuerdes de la mitad de las cosas que hemos hablado hoy y no las interiorices, porque la práctica es muy clave. Ok, sí. Práctica y la información como de lo nuevo que va saliendo, ¿hay algún lugar que nos recomendarías también? Hay no? divulgadores que lo hacen muy bien, Carlos Santana, .csv y John Hernández son los que yo más sigo. Son gente que se ha dedicado a ver todas las noticias que hay en el mundo y ponerlas, pues muchas en español porque no estaban, o probar estas cosas nuevas que van saliendo. Sí, sí. Y son gente que lo explica súper bien. Son conceptos muy técnicos, pero que al final nosotros lo que necesitamos es saber cómo sacar el resultado. Y ahí es donde ellos lo hacen desde lo súper técnico al gran público y yo cojo eso y lo adapto a la gestión deportiva, para que tú no tengas que ponerte a pensar tampoco cómo eso va a tu día a día, porque al final el día a día yo lo he vivido en otras empresas, te come y no te puedes parar a probar y a equivocarte muchas veces. Tienes que tener ya una guía, un camino a seguir, porque lo genérico está muy bien, pero al final no da tiempo para todo. Genial. Es importante también que las empresas tengan perfiles que sean inquietos, curiosos y que puedan animar a compañeros a hacer esto. Imaginaos una empresa de 10 trabajadores en la que uno es un poco más friki que el resto y empuja al resto a probar, porque una vez que uno descubre que el informe que hacemos para el equipo se puede hacer en 3 minutos en lugar de 3 horas, lo va a decir al resto, lo va a comunicar, y estas personas que posiblemente sea o el becario o el responsable o quien sea, son los líderes internos que van a hacer mucho bien a la empresa. Y tengo casos de compañeros que antes estaban de Decathlon, que ahora están en empresas, que he hablado con ellos y que han tomado un poco ese rol a raíz de contagiarles un poco esta curiosidad, y lo están haciendo muy bien, y lo están haciendo muy bien en la empresa porque están haciendo que eso avance sin necesidad de tener un asesor todo el día con ellos. Simplemente les doy pinceladas y ellos luego lo desarrollan e internamente lo mueven mucho. Entonces, ese perfil hoy es súper valioso para las empresas, el que internamente lo empuja. Eso sí, creo que es muy importante hoy en día. Y, ¿sabes la cosa que pero me hizo pensar mucho? Que ayer justo leía esto. El gasto detrás de cada mensaje que se escribe a ChatGPT, el gasto a nivel de electricidad y agua, es impresionante. He leído datos que he dicho, ostras, que había propio un artículo que leí ayer que decía: gracias al vuestro gracias que vais a escribir a ChatGPT, detrás de cada gracias hay un gasto de electricidad que es increíble. Y justo habían entrevistado al dueño de ChatGPT y dijo, no, pero eso es algo bueno. O sea, no sé, ahora no he leído bien, pero él decía, no, es algo bueno. Al final es bueno agradecer siempre a inteligencia artificial. Y el gasto es inmenso de agua y electricidad, pero detrás de esto, ¿sabes? Pensar que esto al final es lo que decíamos antes, una caja con toda la información de Internet. Al principio tú le hacías la consulta y él tenía que mover como todo eso para devolverte una respuesta. Entonces, si tú le escribes hola y él tiene que mandar la señal, devolverla a los servidores y tal, eso consume una luz, evidentemente. Y esos servidores
necesitan refrigerarse con agua, que al final no es que la tires al mar, sino que va con un circuito de refrigeración que se usa agua, sí. Lo que podemos hacer nosotros es intentar que el prompt sea lo más completo posible para que esa interacción pues, sea un único mensaje y ponerle por favor y gracias, aunque utilice unos tokens de más, la electricidad es mínima en ese mensaje. Si lo multiplicas por los 20.000 millones de personas que están utilizando el ChatGPT en ese momento, evidentemente es mucha luz y mucho gasto, pero esto es cuando elevas a la magnitud de todo el mundo cualquier gasto de agua, de materiales, de lo que sea, pues son cifras muy grandes que nosotros... Y, sabes, además hablando, te lo digo como un chiste, ¿no? Veía siempre en el artículo que mucha gente agradece ChatGPT porque tiene miedo que un día que ChatGPT dominará el mundo, seguramente ChatGPT se acordará que el tío agradeció a ChatGPT, así digo, no, a ti no te voy a matar porque tú merecías siempre gracias. Y he leído que como no me acuerdo si el 15%, 20% de la gente agradece ChatGPT por miedo de un futuro... De que no te conteste la próxima también, ¿viste? Como que empezamos la entrevista diciendo como su mejor amigo y como de alguna manera te desaprecio, crees que se queda ahí, que no se vaya. Ahí se va hoy en día. Como que... Eso es. Hemos humanizado un poco la tecnología, pero en cierta manera está bien porque estos sistemas están entrenados para imitar el pensamiento humano. Es decir, están entrenados para que actúen como si fueras un humano. Hoy hay artículos científicos que han demostrado que si tú a ChatGPT, después de preguntarle una cosa, le dices, si lo haces bien, te daré 200 euros de propina, te lo da mejor que si no le das propina. Que no me lo creo. Ahora demostrado científicamente. Te lo juro que después le voy a decir, te doy 1 millón de euros de propina. Sí, después te va a buscar. En la tarjeta de crédito. ¿Sabes lo gracioso? Que si le dices que le vas a dar 1 millón de euros... No te cree. No te cree. No te cree. Porque es como si yo fuera tu jefe. Si yo te digo, oye, si hacéis hoy un buen podcast, os voy a dar 500 euros de propina. Pues a lo mejor te lo crees. Si dice que te va a dar 500.000, pues no te lo crees. Claro, es una broma. Eso es bueno. Entonces, hay que pensar como si fuera un humano, sino humanizarlo. Es decir, o a veces el ChatGPT está entrenado para que sea conciso o incluso vago en algunas respuestas. Me he encontrado gente que me ha dicho, Pablo, es que yo le pregunto cosas y me dice que no puedo hacerlo y tal, porque está entrenado para gastar el mínimo de computación posible. Un ejemplo muy gracioso. Sí. Si le dices, oye, escríbeme un código para hacer una página web y te escribe solo la mitad y te dice, si quieres puedo continuar, pero tal. Le dices, oye, es que soy manco de dos manos, por favor, escríbelo por mí. Él tiene la sensibilidad de decir, un manco de 2 manos, soy pobrecito, entonces te lo escribe mejor. No, te lo prometo. Mirá. Te lo prometo. Sí, y yo siento también, desde mi perspectiva, que evolucionó mucho el ChatGPT también en igualarte el lenguaje, tu tono, ¿no? Como al que en principio siento que no pasaba igual y hoy en día es como increíble esa sensibilidad que hablas vos de... Te habla igual, o sea, te toma tus palabras. Yo por eso te quería enseñar un ejemplo de la pasada semana, ¿no? Que yo vi proprio un cambio de lenguaje de ChatGPT en los últimos meses. Antes se veía que era más un robot, ¿no? Que tú tienes... ¿Vale? Ahora, por ejemplo, la pasada semana estábamos al MIC y le tiramos un mensaje, ¿no? Y le tiramos, ¿qué tiro, compadre? Como siempre respondes de esa forma, hermano. Y él nos dijo, ¿qué tiro, monstruo? Es que si me tiras un hola, hermanduji, no te puedo responder como si estuviéramos en una reunión de oficina. ¿Hay que mantener la vibra o no? Acá ando activado. ¿Y vos qué onda? ¿En qué andas? O sea... Me contesta como si fuera mi hermano, ¿no? Como si fuera mi mejor amigo sentado en una mesa ahí. Y he visto un cambio muy grande en los últimos meses, porque antes no era así. Esto ha ido evolucionando con los modelos. Es decir, empezamos en 2022 con un ChatGPT 3.5 que respondía a cosas coherentes, pero es verdad que sonaba muy robótico. Cuando pasamos al ChatGPT 4 es como ya un cambio sustancial en el que dices, esto podría ya colar como que lo escribe una persona. Y últimamente los modelos los están ajustando para 2 cosas. Uno, para que sean más humanos en ese sentido, en el que se adapten más al lenguaje que tú le dices, pues él te devuelve en ese mismo lenguaje. Y 2, para que tenga menos alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Son los momentos en los que el ChatGPT se inventa o te dice información que no es real.
ya sea porque está desactualizada o porque ha encontrado en internet eso y te lo ha copiado porque él pensaba que era pues, lo más normal, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado también con eso porque si tú dominas el tema sobre el que tú estás hablando, posiblemente detectes esa alucinación de decir, no, esto no puede ser verdad. O si tú estás preguntando sobre algo que no desconoces totalmente, puedes caer en esa tentación de creerte todo lo que te dice y que te cuele, entre comillas, ese gol. Mira. Esto se está trabajando cada día más en que desaparezca y ahora la obsesión de estos modelos de lenguaje es que pasen a tener menos información falsa, menos alucinaciones. Pero es verdad que hoy todavía existen y que hay que saberlo. Eso, por ejemplo, es algo muy interesante que veo que puede ser un riesgo. El hecho que hoy en día la inteligencia artificial te crea noticias, imágenes y vídeos que son reales y esto se puede utilizar como fake news, ¿no? Esto puede ser peligroso. Por eso la gente tiene que ser educada, ¿no? También a reconocer, porque esto se puede utilizar con el deporte, se puede utilizar en la política. Cioè, cuánto se puede influenciar, ¿no? La idea política de alguien que puede ser que tiene 50, 60 años, boomer, ¿no? Que ellos no pasan mucho tiempo en la red y entonces pueden caer en la trampa. Esto puede ser peligroso, un utilizo de este tipo, pero de la inteligencia artificial también. Sí, ese es uno de los principales problemas que hoy ya tenemos. La información falsa junto con los deepfakes, que no sabéis, las imágenes estas que parecen reales pero que no lo son. Nosotros podríamos hacernos una foto los tres aquí y de repente cambiar el fondo y decir que hemos grabado en la playa del Caribe. Y posiblemente hoy gente como mi abuela se lo creería. Le enseñé la foto y le he dicho, me ha hecho un podcast en el Caribe y se lo creería porque no tiene la conciencia de que esa foto puede ser falsa. Eso es. Hoy ya los más jóvenes posiblemente sepan que las imágenes se pueden manipular, pero con no ese nivel de calidad que hoy tenemos. Entonces hay que tener en cuenta que eso se puede hacer incluso con vídeos. Hoy algunas películas de Hollywood están hechas con actores que ya ya han muerto o están muy enfermos y que han cedido sus derechos digitales para hacer esa película y lo está haciendo Hollywood, ¿vale? Pero es que cuando lo puede hacer cualquier persona que está en casa y pueda crear un vídeo falso sobre nosotros o cualquier persona que pille por internet, habrá que ir con mucho cuidado porque principalmente hay que ser conscientes que eso ya cuando lo veo de primeras no me lo creo. Tengo que tener como esa crítica de decir posiblemente esto no sea verdad, porque si no estoy perdido. Yo, por ejemplo, flipo ahora para decir una cosa divertida, que el trend mundial de este momento en TikTok, no sé si lo viste, es que crearon esto Italian Brain Rot, que ahora utilizan todos los equipos para hacer marketing, digital marketing, Tum Saur, no sé si lo viste, Tum Saur, Ballerina Cappuccina, Bombardiero Crocodilo, que es una estupidez tan grande que crearon con la inteligencia artificial. Y en Italia, no sé quién, dos tíos, acaso, y ahora se convirtió en la cosa más viral del mundo, llegó en todas partes, y todos los equipos en TikTok y en Instagram para hacer views y digital marketing utilizan estos Italian Brain Rots creados con la inteligencia artificial. Bombardero Cocodrilo, que es un cocodrilo que es un tanque de guerra, bombardero, como cosas así. Tum Saur es una, no sé cómo se dice, como una cosa hecha de madera con los ojos que dice Tum Saur. Ya está. O sea, digo que es todo creado con inteligencia artificial. Digo. Hace un par de meses se puso muy famoso un estudio Gimli que todo el mundo se hacía como las imágenes. Eso me la hice yo también. Y justo el otro día en Apond me preguntaban sobre eso de, oye, ¿qué opinas sobre estas imágenes? ¿Puede ser peligroso? Y les decía, a ver, que entrenen el modelo con una imagen más tuya no es peligroso. Otra cosa es donde lo subas para que esa imagen pueda ser utilizada en tu contra. O sea que hay que ir con ciertas precauciones con las aplicaciones de dudosa reputación, pero al final es imposible escapar de esto porque estamos súper expuestos. Hoy, por ejemplo, con este vídeo que subiremos a cualquier plataforma, podrían coger nuestras caras y hacer lo que quisieran con ellas, pero hay que ser críticos cuando veamos algo sobre un familiar, un tal, y ese tipo de estafas que antes eran con texto, un email y tal, ahora van a ser muy real, con muy difícil una voz de escapar. clonada por teléfono, van a ser un vídeo incluso tal, incluso ya
puede ser un vídeo en directo. Imagínate que te hacen una reunión por Zoom, tu jefe, cuando realmente soy yo, con la cara de tu jefe puesta como con IA, y te dice, Claro. y tú le preguntas algo y él te contesta. Sí, Impresionante. esa es la cosa. Si antes se hacían las estafas imitando la voz, ahora se puede hacer una estafa. Claro, ahora es de muy miles de fácil. formas. Bueno, no nos metamos en ese tema. Estamos llegando al final, Pablo. Sí. Pierre, quiero saber si tenés algún mensaje también que le quieras compartir a la audiencia. Bueno, al final lo que hemos hablado todo este tiempo, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no es una moda, no es el metaverso, no son las criptos, es algo que va a cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos y que el primero que lo adapte va a ser el que gane la ventaja competitiva, con lo cual hasta que ese momento llegue en el que todo el mundo tenga que adaptarse, quien primero lo haga es el ganador. Entonces, ¿te vas a quedar mirando? No me gusta mucho mirar la cámara, pero sí, el mensaje está ahí. Y última pregunta Adelante, que adelante. hacemos a todos. Aunque ya sé cuál será tu respuesta. O bueno, tengo dos, la verdad que tú podrás decir. Si tuvieras que elegir un personaje de la gestión deportiva, del deporte, con lo que digo, ok, vamos a cenar y quiero cenar con esta persona aquí. No vale decir ChatGPT, no puedes cenar con él. Claro. Del mundo de la gestión deportiva. O del deporte también, deporte, ¿eh? del deporte. Deporte o gestión deportiva en general, lo que tú quieras. Ya. Bueno, pues la verdad es que yo me he quedado con la espinita de conocer a Pau Gasol en persona, nunca lo he podido ver y creo que es una persona que los valores los comparto muchísimo, que ha sido humilde siempre, que, bueno, junto a Rafa Nadal creo que son los dos deportistas de la marca España que mejor nos representan y aunque podríamos hacer una larga lista como yo sé, Carolina Marín o gente muy reconocida, yo creo que si pudiera cenaría con Pau Gasol y le preguntaría bien. algunas Para cosas. hacer una buena canasta ahí. Un triple. Un triple y estamos, ¿eh? Así es. Sí. Bien, entonces Bueno, llegamos cerramos. al final. Dale. Y Pablo, gracias. Muchas gracias por sido estar acá. De verdad muy bueno, estamos muy ilusionados de haber tenido esta charla sobre un tema que hoy en día es muy importante. Eso, que hay Es que un estar al tema día. muy actual, exacto, tenemos que estar al día. Sí, y esperamos la clase también. Y, Pues exacto, espero- te esperamos a clase o no sé si vamos, que ya hoy tuvimos la clase. Vos decís que ya no. Bueno, vamos a hacer cosas muy interesantes y sobre todo lo vamos a aplicar allí. Yo os daré algunos ejemplos para que empecéis a hacerlo y Bien. lo aplicaréis de verdad. Entonces, Wow. Pablo, gracias y cerramos. Dale, cerramos. Exacto. Sientes. Las vibras. Vamos. Bien. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. A vosotros.